Hechos capítulos 15 y 16. Hace 15 días vimos las recomendaciones finales, hace 8 días miramos esa mirada retrospectiva de Pablo, de cómo a través de su predicación ha quedado y ha proclamado el Evangelio de Cristo en todas las regiones donde ha hecho todos estos viajes misioneros. Y como tercer punto en esta mañana, amados hermanos, vamos a ver esos planes para el futuro que Pablo tenía y vamos a través de la Escritura a mirar cómo esos planes en el futuro involucraba completamente visitar los hermanos en Roma, no sin antes ir a Jerusalén a llevar la ofrenda recogida por Pablo en Corinto, en Acaya, en Macedonia. O sea, Macedonia era, en el tiempo de Pablo, Macedonia era todo un país, y donde vemos que está Filipos, está Tesalónica, está Berea, están todas estas ciudades donde Pablo predicó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta ofrenda es recogida para llevarla a la iglesia de Jerusalén, porque había venido hambre sobre los hermanos y el apóstol Pablo se dirige a llevar esta ofrenda. O sea, que es muy importante ver estos planes en el futuro, donde Pablo abarca completamente, mis hermanos, el llevar esta ofrenda y visitar la iglesia de Jerusalén. ¿Amén? Vamos a que los niños estén quietitos, por favor. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos a ver nuestro texto base en esta mañana. Romanos 15, del 23 al 29. Y así dice la palabra del Señor. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando de hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Amén. Después de Pablo, hace 8 días, darnos esa mirada retrospectiva de lo que representó para este siervo de Cristo, su vida y su entrega y su llamado, ahora nos pasa a hablar de sus planes que tiene en el futuro y su deseo más intenso después de terminar esa obra misionera por todo este gran territorio donde Pablo había llevado el Evangelio con Bernabé, con Silas, con Timoteo, con Lucas y con todos sus colaboradores. Pablo había recorrido toda Asia, mis hermanos, y está ubicado ahora en Efeso, esperando zarpar rumbo a Jerusalén. Es muy bueno saber dónde se encuentra Pablo, porque Pablo, después de haber recorrido en su segundo viaje misionero, porque en el segundo viaje misionero, cuando Pablo tiene la visión del hombre macedonio y pasa todas estas regiones de Tesalónica, Filipos, donde pasa por Macedonia, donde pasa por todas estas regiones, mis hermanos, vemos que este recorrido lo hizo y después llegó a Efeso, y ahí en Efeso esperó zarpar rumbo a Jerusalén con esa ofrenda recogida en Corinto por los hermanos que le habían dado esta ofrenda a Pablo por
la necesidad que tenía la iglesia de Jerusalén. Y por eso Macedonia, Acaya le habían dado a Pablo esta ofrenda. Y Pablo nos va a empezar hablando en esos planes que tenía de visitar a la iglesia de Roma, diciendo, mira el versículo 23, dice así, versículo 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Como ya lo hemos dicho, mis hermanos, el trabajo misionero de Pablo fue supremamente maravilloso. Y este es el gran ejemplo de la entrega y del coraje de Pablo al ir a visitar todos estos lugares y todo este campo misionero donde entregó el mensaje del Evangelio. Y es tanto así que Pablo ahora se ve obligado a decir que no hay más campo donde puede echar la preciosa semilla del Evangelio, y por eso el deseo de visitar la iglesia de Roma. Ahora, la visita de Pablo a Roma estaba próxima, ya que la obra y el trabajo que el Señor le encomendó a Pablo estaba realizado y las iglesias estaban al cuidado ya de obispos y de ancianos. Cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, usted se va a dar cuenta, y cuando comencemos esta preciosa carta, vemos cómo este trabajo misionero Pablo entrega a cada iglesia, o pone o establece obispos y ancianos al cuidado de todas estas iglesias. Y ya el apóstol Pablo, después de darnos esa mirada retrospectiva, está mirando hacia el futuro, donde le espera lo sembrado de lo que ha hecho en el Evangelio para la gloria de Dios. O sea, es muy importante ver cómo el apóstol Pablo sembró todo el Evangelio en todo Asia, en todos estos lugares, y la visión de Pablo hacia el futuro era visitar cada iglesia en la cual había llevado la preciosa semilla, pero una de esas iglesias especiales y que quería visitar era la iglesia de Roma. Aunque Pablo no había llevado el Evangelio a Roma, él quería visitar a Roma. Era una de las iglesias que su corazón anhelaba visitar y estar con los hermanos de Roma. Por lo tanto, los planes que vemos en Pablo, mis hermanos, son planes en la perspectiva de ver hacia un futuro todo lo que el Evangelio ha hecho y toda la semilla que el apóstol Pablo ha regado. Por lo tanto, podemos aprender en Pablo que la mejor cosecha que nosotros podemos tener para un futuro es cuando realmente nosotros nos hemos dedicado a las cosas de Dios. Por eso el Salmo 126, recordemos ese salmo tan precioso, el Salmo 126, 5 y 6, que dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El maravilloso regocijo del que siembra la preciosa palabra es indescriptible, y es por eso que esta labor de sembrar la palabra en los corazones de miles de perdidos que Pablo realizó en su ministerio y que ocasionaron muchas persecuciones, cárceles, el ser odiado por su propio pueblo, no lo detuvo a Pablo. Y por eso en Pablo vemos la gran fortaleza de seguir con sus planes para el futuro.
Es maravilloso ver, mi hermano, que los planes del futuro de Pablo estaban en la perspectiva de seguir en camino, de seguir predicando el Evangelio de Jesucristo en el cual fue encomendado. Los planes del futuro, hay veces que nosotros realizamos y hacemos, no tienen que tener esta perspectiva, mi hermano. No nos podemos olvidar que realmente nosotros tenemos que sembrar es para las cosas eternas. Las cosas de esta tierra son pasajeras, y por eso el gran regocijo de Pablo de haber sembrado el Evangelio en todos estos lugares es lo que le dio la perspectiva de seguir mirando hacia el futuro y de mirar estas iglesias como la iglesia de Roma, mi hermano, y ver las necesidades que tienen las iglesias para así continuar su carrera ministerial, y en este caso visitar a Roma. Aquí también puedo ver el gran regocijo de Pablo de poder ver a sus hermanos en Roma. Aunque no los conocía, sabía cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, como nos lo dice el Salmo 133 del 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es muy importante saber, mi hermano, que Pablo quería visitar la iglesia de Roma, no solamente, mi hermano, para comunicarles un don espiritual, sino que sabía la importancia de poder pasar juntos como hermanos y poder verdaderamente en esa confraternidad y esa fraternidad visitar la iglesia de Roma, demostrando el amor que Pablo tenía a sus hermanos. Todo aquel que realmente ha sido justificado por esta preciosa fe demuestra ese amor hacia aquellos verdaderamente que son sus hermanos. Por eso es tan importante el reunirnos en este día y saber que el Señor está presente en medio de su pueblo por medio de la palabra. Ustedes tienen que saber, mis hermanos, que este día es tan importante. ¿Por qué, mi hermano? Porque es la palabra de Dios que está siendo expuesta. Por eso, mi hermano, cuando muchas personas ponen por encima el día del Señor, lo que estamos haciendo es un pecado grande, porque es la palabra de Dios que se está exponiendo, y Dios a través de este púlpito está predicando su palabra a través de su mensajero. Y por eso es tan importante, mi hermano, no dejar de congregarnos y de poner cuidado a la palabra de Dios. Este es el día más importante entre la semana, y por eso, mi hermano, en medio de nosotros está el Señor Jesucristo, y en medio de nosotros está la autoproclamación de esta preciosa, y estamos unidos místicamente al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y donde nosotros tenemos que saber, mi hermano, que este día es supremamente especial, y tenemos que supremamente reverenciar este poderoso día, porque es el día del Señor, mi hermano. El Señor nos ha dado estos grandes privilegios, y un grande privilegio, mi hermano, es como hijo de Dios el poder estar en la iglesia, el poder tener un lugar donde oír la palabra de Dios, mi hermano, y poder realmente darle la completa reverencia que nosotros mismos debemos dar al Señor, porque nos ha sido dada esta gracia, mi hermano.
El Señor nos ha dado estos grandes privilegios como hijos de Dios, y por eso, mi hermano, el congregarse y venir a oír la palabra de Dios es una gran bendición para nosotros. Por lo tanto, mi hermano, usted en esta mañana y en cada domingo que estemos aquí, debemos de estar concentrados oyendo lo que el predicador dice, mi hermano, y no estar distraídos en cosas, mi hermano, que no ameritan. Aleluya. Por eso Pablo pasa a decir: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Aquí podemos ver que los planes futuros de Pablo, donde primero involucraba la iglesia de Jerusalén, donde había venido hambre, y es una de las enseñanzas que una vez más nos deja Pablo, ya que la función principal del apóstol es la enseñanza y ministrar la palabra del Señor. Pero Pablo sabe muy bien que hay otra obligación que pesa y que es Pablo, y es una obligación muy importante que pesa sobre su ministerio, y es de aliviar la pobreza de la iglesia en Jerusalén. Pablo, cuando escuchó y se dio cuenta que la iglesia de Jerusalén, mi hermano, tenía problemas económicos, Pablo no se hizo el de oídos sordos. Pablo sabía que era un mensajero y era un ministro de la palabra del Señor, pero que también tenía obligación de ayudar a sus hermanos. Y es claro que Pablo toma como ejemplo las palabras del Señor Jesucristo, como nos lo dice en Mateo 25, 35 y 36. Pablo toma las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pablo conoce completamente las Escrituras, y él conocía también las palabras de nuestro Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Versículo 36. 36, por favor. Pero, ay Dios mío, Mateo 25, 36, por favor. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. ¿Eh? Por lo tanto, el apoyo de Pablo es una clara evidencia de su gran gratitud a esta iglesia cuando Pablo fue recibido por esta iglesia, mi hermano. Acordémonos que Bernabé fue aquel que los llevó a la iglesia de Jerusalén para que Pablo fuera conocido y su llamado y su ministerio fuera conocido. Y por eso, mi hermano, Pablo está agradecido, y por eso está recordando también las palabras que el apóstol Santiago, Juan y Pedro le dieron a él, que se acordara de los pobres, como lo dice Gálatas 2, 9 y 10. Mire lo que dice Gálatas 2, 9 y 10. Reconociendo la gracia que nos había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y el versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo era un hombre totalmente diligente. Nosotros debemos de aprender completamente de esa
esa diligencia, como Pablo nos enseña, de ese carácter de que tenía un ministerio de la palabra de la Escritura, pero completamente sabía que tenía completamente obligaciones también con la iglesia. Por eso, esto es una clara evidencia de que el apóstol Pablo realmente había sido justificado por la fe, demostrando completamente su colaboración a todos sus hermanos y en este caso en su apoyo a la iglesia de Jerusalén. Ahora, lo que podemos ver que las iglesias que participaron de esta ofrenda son las iglesias gentiles que Pablo en sus viajes misioneros estableció y donde Pablo pidió esta ofrenda, como lo vemos en 1 Corintios 16 del 1 al 4. 1 Corintios 16 del 1 al 4. 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 16 del 1 al 4. Mire lo que dice la Escritura. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte de algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Versículo 3: y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Versículo 4: y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Miren completamente como Pablo había completamente ordenado a estas iglesias en recoger esta ofrenda para las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Y después nos escribe en 2 Corintios capítulo 8 y 9 todo lo que requirió de toda esta ofrenda que fue recogida en Macedonia. ¿Por qué es tan importante que miremos esto, mi hermano? Y es muy especial que miremos esto, mi hermano, porque la iglesia de Roma que recibe, o la iglesia de Jerusalén que recibe completamente este donativo de la iglesia de Macedonia y Acaya, son cristianos que eran gentiles de esta provincia, y ellos contribuyeron en esta expresión material y participaron en esa contribución material, porque Pablo nos quiere enseñar que simplemente nuestra comunión no se basa en oír doctrina, en saber la doctrina correcta, sino que también tiene que ver, hermano, en que los recursos materiales, cuando se requieren y se necesitan, tenemos que hacer parte de esas necesidades que los otros necesitan, hermano. O sea, esto es una gran participación de la comunión cristiana que realmente tienen cada creyente, mi hermano. Y en este caso, mi hermano, los hermanos de Macedonia participaron de sus bienes materiales para una iglesia que estaba pasando necesidades, como lo vemos que es la iglesia de Jerusalén. Aunque sin duda esto es cierto, vale la pena notar que Pablo muy generosamente omite que él es el que estaba recogiendo esta ofrenda, pero no vemos al apóstol Pablo que él dijera: es que yo no estoy recogiendo. No, mi hermano, él omite, pero hace exhortaciones diligentes y urgentes para que verdaderamente se recojan estas ofrendas, porque realmente
la requerían. Ahora, el deseo de Pablo de hacerlo, mi hermano, era porque era una persona de un corazón tierno, deseoso de hacer algo en gratitud por todas las bendiciones del Señor que él había recibido. Además, podemos ver que él mismo pasó por necesidades. El mismo apóstol Pablo ha pasado por necesidades, y cuando uno ha pasado por necesidades, mi hermano, sabe que cuando hay necesidades uno debe de colaborar. Es muy importante, como lo vemos en 2 Corintios 11:27. Ponga este texto, por favor, 2 Corintios 11:27. 2 Corintios 11:27. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo vivió. Pablo padeció por hambre, padeció por sed. Pablo vivió, mi hermano, estas situaciones, y por eso era obligación como un siervo del Señor contribuir y ayudar a esta iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, mi hermano, ese corazón de Pablo lo podemos ver, un corazón tierno, un corazón generoso, un corazón, mi hermano, que cuando vio una necesidad, corrió para suplirla, no en sus intereses personales, sino en los intereses de la iglesia del Señor, porque es la iglesia del Señor, no es nuestra iglesia, son los intereses del reino. Y es ahí donde Pablo nos enseña cómo esa visión en el futuro no simplemente era, mi hermano, proveer el don ministerial de la predicación y el don del apostolado que Pablo tenía, sino que es el don que también iba acompañado juntamente en cuidar la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, mi hermano, cada uno de nosotros también debe ser celoso en cuidar la iglesia en la cual Cristo nos ha colocado para ser cuerpo de esa iglesia en edificación donde Cristo nos ha colocado, mi hermano. Por eso, mis hermanos, el apóstol Pablo, así como pasó por necesidades, por aflicción, por hambre, él no podía quedarse sin ayudar a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén fue una de aquellas iglesias que al empezar su ministerio le dieron la mano para él poder recorrer completamente todos esos territorios en los cuales él ministró. Si no hubiera sido, mi hermano, por la iglesia de Jerusalén, Pablo no hubiera podido llegar a todas estas iglesias donde predicó el evangelio. Y lo maravilloso es ver, mi hermano, que ahora estas iglesias donde Pablo predicó este precioso evangelio se estaban viendo bendecidas en la parte material, porque ellos sembraron ¿qué? Lo que no es espiritual. Si Pablo no llega a llevar el evangelio, a sembrar el evangelio en estas iglesias, mi hermano, ahora en correspondencia, mi hermano, estas iglesias estaban sembrando ¿qué? Lo material, mi hermano. Habían recibido la bendición de la salvación, del mensaje, y ahora estas iglesias estaban ayudando económicamente a la iglesia de Jerusalén. Y como último punto, mi hermano, pero no menos importante, siendo una persona eminentemente práctica, el apóstol Pablo, él confiaba en que una donación proveniente de los gentiles contribuiría al cumplimiento de su gran propósito, a saber,
de derribar de una vez y para siempre la terrible barrera que había entre judíos y entre gentiles, mi hermano, y establecer una iglesia universal. Acuérdese, mi hermano, que en el tiempo de Pablo había esa barrera entre judíos y gentiles. Los judíos, mi hermano, cristianos todavía seguían ciertas costumbres o ceremonias judías por los cuales habían esa barrera, y por medio de esta ofrenda de Pablo también estaba derribando, mi hermano, esa terrible barrera que había entre judíos y gentiles, y así verdaderamente establecer una iglesia universal, como lo dice Efesios 2:14. Mire lo que nos dice Efesios 2:14. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era uniendo más la iglesia judía y la iglesia gentil, rompiendo esas barreras que todavía existían. Y por eso es tan importante, mis hermanos, estas ofrendas que comienzan a recibir especialmente la iglesia de Jerusalén. El apóstol señala además que la acción de los gentiles al aliviar la necesidad de los pobres de Jerusalén no debe ser vista como algo, mi hermano, de autoalabanza, por decir que buena gente somos, sino más bien que es una obligación moral. Es una obligación moral. Los gentiles han comenzado a participar de las bendiciones espirituales de los judíos, las que venían como resultado de aceptar el Evangelio. Por lo tanto, el hacer todo lo posible más liviana la carga material bajo la cual venían sus donantes es una clara evidencia de esos planes del futuro, de los planes futuros de Pablo, que no solo velaban por ser un fiel ministro de la palabra del Señor, sino del amor y de la comunión tanto de la iglesia universal, y por lo siguiente es cierto que las bendiciones espirituales exceden a cualquier cosa de naturaleza material que pudiera ofrecerse como devolución. Por lo tanto, mis hermanos, el apóstol Pablo, al recoger esta ofrenda, no solamente está derribando barreras, sino que está cada vez, mi hermano, poniendo ese modelo precioso de ser una sola iglesia para nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, mi hermano, este acercamiento entre las iglesias, tanto judías como gentiles, nos da la certeza que lo único que puede romper toda barrera es el amor que nosotros tengamos a nuestros hermanos, sea donde estén. Lo mismo, mi hermano, cuán agradecidos debemos de estar como creyentes de todas las bendiciones espirituales dadas por el Señor, que nos hacen estar dispuestos en nuestros corazones a ayudar primero a nuestra iglesia local y a todos los que hacen parte de esta gran familia del Señor Jesucristo. O sea, nosotros no solamente, mi hermano, o sea, el primer lugar en el cual nosotros debemos de estar dispuestos a bendecir es nuestra iglesia local, pero lo que nos enseña Pablo, mi hermano, es que nosotros debemos de también bendecir a todos aquellos que hacen parte de este cuerpo precioso del Señor Jesucristo. Y por último, Pablo nos dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España y
sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Podemos ver que Pablo es un hombre fiel en todos los aspectos requeridos por el Señor, en su deber como apóstol y aún más en cuanto a la administración del dinero. Pablo nos enseña aún, mi hermano, la fidelidad que tenía en el dinero. Por eso cuando Pablo se despide en Mileto y manda a llamar a todos los ancianos, Pablo dice: aún yo no he codiciado ni oro ni plata de ninguno de ustedes, no he codiciado nada. Lo que yo he hecho en todos ustedes, mi hermano, es poner mi carta de presentación de mi llamado como ejemplo a todos los hermanos y a los ancianos que se reúnen en Mileto, y les dice: este es mi ejemplo, esta es mi carta de presentación que yo he dado por todo este ministerio que Dios me ha dado, y ninguno de aquí puede reprochar nada completamente. Pablo era un hombre completamente fiel a su ministerio, y eso nos debe impulsar, aún, mi hermano, a mí como pastor, a ustedes como personas que están en la iglesia y como personas que han nacido de nuevo, mi hermano, a ver, mi hermano, que la administración del dinero es supremamente importante, tanto en la iglesia como en nuestra vida personal. Y es para el apóstol no una tarea menor, sino un gran privilegio entregar ese donativo, que es un fruto del amor y la entrega de los hermanos de Macedonia y de Acaya. Ahora, lo que vemos hoy en día es un abuso, mi hermano, en lo que se hacen en muchas de estas iglesias, pero los principios que las Escrituras nos dicen y nos dan, mi hermano, es que es un gran privilegio cuando nosotros participamos en dar, mi hermano, cuando nosotros participamos en realmente apoyar la obra de Dios. Por eso, para los hermanos de Macedonia y Acaya fue un gran privilegio en participar en esta ofrenda, mi hermano, porque sabían que eran los hermanos de Jerusalén y que necesitaban esa ofrenda, mi hermano. Y como nos lo describe tan maravillosamente cuando lo hace el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, 2 Corintios 8, del 1 al 4 y 14 y 15. Mire lo que dice el apóstol Pablo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. No necesitamos, mi hermano, ser ricos para dar, necesitamos es la profundidad del conocimiento del amor de Dios, habernos dado a su Hijo amado Jesucristo, y que no importa, mi hermano, si hay tribulación, si hay necesidad, pero es una abundancia de gozo que sale de la iglesia de Macedonia, porque ellos, cuando les llevó Pablo el Evangelio, mi hermano, estaban perdidos, muertos en sus pecados, y por eso ellos dicen: oh, qué precioso el poder participar de esta gloria del Evangelio ayudando a otros. Y eso es lo que nos anima a nosotros, mi hermano, a que cuando nosotros demos, mi hermano, a que cuando nosotros verdaderamente ayudamos y bendecimos la obra de Dios, mi hermano, es porque Dios realmente nos ha bendecido con su Evangelio. Que no estamos haciendo un trueque con Dios. Yo te doy y tú me das. No, ya Dios nos ha dado lo más maravilloso, mi hermano, que es la salvación de nuestras almas, y estamos agradecidos. La iglesia de Macedonia, las iglesias de Acaya estaban agradecidos porque el apóstol Pablo había llegado a sembrar la preciosa semilla, mi hermano, con mucho esfuerzo,
con lágrimas, mi hermano, en el camino, con necesidades, pero llegó a todos estos lugares, mi hermano, para sembrar esa preciosa semilla, mi hermano. Y ahora los hermanos de Jerusalén que sembraron lo espiritual, ahora estaban recibiendo lo material, mi hermano. Y por eso se cumple: más bienaventurado es dar que recibir. Y por eso Pablo nos dice en el versículo 14 y 15: sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Es maravilloso, mi hermano, como el apóstol Pablo, al escribir a los corintios, mi hermano, les da este claro ejemplo de cómo debemos de ser generosos, mi hermano, en el dar. Cómo nosotros debemos de ser generosos para todos aquellos, mi hermano, que han sembrado esta preciosa semilla del Evangelio. Hoy en día, mi hermano, tenemos muchos malos ejemplos, pero hoy en día seguimos teniendo la palabra del Señor que nos da estos maravillosos ejemplos que debemos de aplicarlos en nuestra vida. O sea, los planes futuros de Pablo no solamente involucraban, mi hermano, el visitar a Roma, sino que los planes futuros de Pablo eran ayudar a las iglesias, mi hermano. Y si usted tiene planes en el futuro, muchas veces decimos, tenemos planes en el futuro de muchas cosas temporeras y pasajeras, mi hermano, pero qué bueno tener esos planes en el futuro y decir: en el futuro aquí van a salir pastores, y aquí va a salir un misionero o una persona, y en el futuro esta iglesia va a apoyar a ese misionero que va a salir o a un lugar de esta ciudad o a otro lugar, y que esta iglesia tenga los recursos de poder ayudar a ese misionero que pueda salir de este lugar, mi hermano. Por eso es de suma importancia entender que cuando los creyentes asumen sus responsabilidades de la buena y sana administración, se rompen esas barreras que el pecado y la misma cultura se han hecho en cuanto a la generosidad que los creyentes verdaderos deben de tener con su iglesia local. Mi hermano, hoy estamos viviendo en una cultura, mi hermano, y yo creo que también en épocas anteriores, mi hermano, donde cuando usted le preguntan o cuando usted dice que es cristiano y que asiste a una iglesia, lo primero que le dicen a usted es que su pastor es rico y que tiene muchos carros, y que tiene muchas casas y que tiene muchas posesiones, pero es allí, mi hermano, donde usted debe decir: la iglesia que yo pertenezco, el pastor donde yo asisto, no tiene ese concepto que ha transversado el mundo de que el pastor tiene que ser rico, mi hermano. El pastor debe ser rico es en la palabra de la Escritura, y si Dios le provee, mi hermano, es por su gracia y por su bendición. Pero de por sí, mi hermano, las mismas Escrituras nos enseñan, mi hermano, que los pastores debemos de vivir humildemente como nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, porque estamos en esta tierra, mi hermano, y nosotros de esta tierra nada nos vamos a llevar para el cielo, mi hermano. Por eso, mi hermano, es muy importante en la enseñanza que el apóstol nos da, que es un gran privilegio, mi hermano, en nosotros participar de nuestros bienes materiales para la necesidad de los santos, y en este caso de la iglesia donde usted asiste. Por
cuando Pablo en esta misma carta exhorta a los corintios a ser generosos, les escribe así. Mire lo que dice 2 Corintios 9, 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Dios ama qué? Al dador alegre. ¿Qué fueron los macedonios? ¿Qué fue la iglesia de Acaya? Ellos fueron dadores ¿qué? Alegres. Alegres. Pablo no llegó allá con un revólver o con una espada a obligar a la iglesia, mi hermano, no. Pablo llegó, mi hermano, con un corazón tierno, con un corazón humilde, diciendo la necesidad que había, mi hermano. Y por eso vemos, mis hermanos, cómo el apóstol pudo generosamente llevar esta ofrenda, mi hermano, porque los corazones estaban completamente dispuestos, porque habían recibido primeramente la generosidad del Evangelio, mi hermano. Amén. Es la generosidad del Evangelio. Por eso cuando los filipenses también participaron de la ofrenda a Pablo, que una vez ayudaron para su necesidad, miren lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 4, 18 y 19. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Acuérdense que el mismo que dice que tengo abundancia, él dice, sé vivir ¿qué? En la escasez y sé vivir en la abundancia, mi hermano. Hay tiempo, mi hermano, donde nosotros tendremos abundancia, hay tiempos de escasez, hay tiempos donde hay escasez, mi hermano. Y no hay escasez porque estamos en pecado ni esas cosas, mi hermano. Hay escasez porque hay momentos donde hay escasez. Y por eso el apóstol Pablo dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido el Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, mi hermano. Amén. Podemos ver cómo el apóstol Pablo, mi hermano, en este pasaje del Filipenses, mi hermano, dice tan maravillosamente, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, mi hermano. ¿Por qué? Porque el apóstol sabía que cuando la generosidad está en un corazón, mi hermano, Dios sabe y conoce, mi hermano, que se ha hecho de buena voluntad, como se dice, de buena gana, de buena voluntad, porque el apóstol era un siervo al servicio de todas estas iglesias de Filipo, de Tesalónica, a la iglesia de Berea, todas estas iglesias, mi hermano, que el apóstol Pablo recorre. Amén. Ahora, para Pablo era de suma importancia este fruto de todos aquellos corazones que han sido transformados por la gracia de Dios. Por eso, mi hermano, es tan importante que una persona, cuando realmente viene a una iglesia y se establece como miembro de esa iglesia, sepa que tiene unas responsabilidades, y por eso es tan importante en que esa persona que se haga miembro de esa iglesia sea una persona generosa, sea una persona que realmente sepa que hay necesidades en la iglesia y que realmente está en esa iglesia no simplemente para oír la palabra de Dios, sino también para ser participante de la generosidad de su corazón. Amén. Ahora,
Tenemos que ser participantes de nuestra generosidad, donde Dios nos ha colocado. Y por eso es que todo plan en el futuro, como lo vemos en Pablo, no solo involucra su visita a sus hermanos de Roma, sino que nos da una gran enseñanza del amor que este apóstol tenía a la Iglesia Universal del Señor Jesucristo. Y por eso nos termina diciendo, versículo 28, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio. Ese pasaré no sería una visita corta, como nos lo enseña Hechos 28:16. El apóstol Pablo llega a Roma. Mire, Hechos 28:16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que los dos cuidasen. Pablo al fin y al cabo llega a Roma. Antes de pasar a España, no sabemos si realmente llegó a España, hizo otro viaje hacia España, pero cuando Pablo llega a Roma, mi hermano, Pablo llega custodiado de una guardia, de un soldado, mi hermano, y dice en el versículo 30 y 31 que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Qué maravilloso, mi hermano. El apóstol Pablo, al fin y al cabo, llega a Roma, llega donde sus hermanos, y es tan tremendo, mi hermano, que Pablo llega preso porque él había apelado al César y llega preso, había apelado al César. Todo eso lo vamos a ver en el libro de los Hechos, que lo vamos a empezar cuando termine la carta de los romanos, mis hermanos, y vemos que Pablo llega preso a Roma, mi hermano, y llega a sus hermanos de Roma, mi hermano, y lo que Pablo nos dice aquí en Hechos es que llega y comienza a predicar, y venían a él, todos venían, y comienza a predicar el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, mi hermano. Es maravilloso que vemos, mi hermano, que Pablo llega y lo que sigue, y esa es la carrera, o sea, sus planes en el futuro era visitar Roma, y como realmente él había dejado y esparcido toda esta semilla del Evangelio, cuando llega a Roma, sus planes en el futuro, lo vemos, mi hermano, es que se cumple lo que estaba en el corazón, y la providencia de Dios y la soberanía de Dios, mi hermano. Dios conoce nuestro corazón y conocía el corazón de Pablo, y Dios le da la providencia a Pablo llegar a Roma y visitar a sus hermanos de Roma para continuar predicando el precioso Evangelio de su Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que vemos en Pablo, mi hermano, todo ese anhelo de visitar a sus hermanos se cumple. ¿Y por qué se cumple, mi hermano? Primero, porque en el corazón de Pablo había ese amor por ir a la iglesia, y en la providencia de Dios también estaba que Pablo llegara a Roma, donde sus hermanos, a pesar de que llegó encadenado en cadena, mi hermano, eso no le impidió. Su boca no estaba impedida, su vida espiritual no estaba impedida, su corazón no estaba impedido para seguir, mi hermano, hablando del Evangelio del Señor Jesucristo, y en su testimonio seguir reflejando el amor de Cristo que él había recibido al ser rescatado del infierno
y de las garras de Satanás. Por lo tanto, esto es un gran ejemplo, mi hermano, de que el plan del futuro de Pablo, cuando nosotros vemos esos planes del futuro de Pablo de visitar a Roma, de esa urgencia de ayudar a la iglesia de Jerusalén, de estar comprometido realmente con las cosas del reino, mi hermano, así fuera que llegara en cadenas, llegó de sus hermanos y Dios le dio el privilegio de estar 2 años en una casa alquilada, predicando el evangelio y visitando a todos sus hermanos, que yo creo que cuando vieron el rostro de Pablo y ellos se vieron, mi hermano, eso fue un regocijo tremendo, mi hermano, cuando realmente nosotros estamos al servicio de Dios, no importa aún lo que hemos pasado, porque realmente Dios nos da esa fortaleza y podemos realmente continuar con esos planes que Dios tiene para el futuro. Por eso nosotros, cuando tenemos una perspectiva al futuro, siempre tenemos que verla hacia el Señor, siempre. Y eso marcará, mi hermano, en nosotros estar en paz y en tranquilidad, porque en las manos del Señor están todas nuestras cosas, todos nuestros asuntos están en las manos del Señor. Pablo iba a llegar a Roma, él lo sabía en su corazón. Dios le dio el privilegio de llegar donde sus hermanos. ¿Y por qué llegó, mi hermano? Porque Dios es soberano, porque Dios le dio esa gracia y porque Dios le permitió verdaderamente compartir y seguir compartiendo esos planes que él tenía en el futuro